Muy bien, chicos. Bueno, pues continuamos con los formatos de presentación de la información del texto y los organizadores gráficos. Y ahora le toca el turno a uno que es muy útil, el cuento. Muy bien. Bueno, pues este es el organizador del cuento, de cómo podemos eh, analizarlo. Y aquí tenemos los elementos del cuento. Vamos a empezar de este lado. Lo primero que vamos a notar va a ser personajes y después el ambiente. En los personajes vamos a escribir todos los personajes que componen el cuento. Todos. Porque en el cuento estos personajes son importantes de igual manera. Entonces por eso es que los vamos a anotar desde un principio. Y el ambiente va a ser el lugar en donde se desarrolla ese cuento. Una granja, un establo, un castillo, lo que sea, ¿ok? Y lo vamos a anotar ahí. Después vamos a irnos a la estructura del cuento. Y aquí vamos a poner al principio, es decir, ¿qué es cómo comienza nuestro cuento? Había una vez en un castillo, bla, 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 bla. Bueno, a la mitad, que va a ser el desarrollo del cuento, y el final, pues, vivieron felices para siempre, bueno, casi siempre todos los cuentos terminan en felices para siempre, ¿verdad? Ellos son muy positivos, porque son para niños, no pueden terminar mal, y se murió, no son tan dramáticos como los de los adultos. Pero el cuento, supongamos que es un cuento infantil, y esa va a ser la estructura con la que lo vamos a analizar. Entonces, si se dan cuenta, es de todos, creo que es el que tiene la estructura más simplificada, pero pues está llena de elementos. Lo voy a poner ahí cerquita para que ustedes lo puedan checar y lo puedan pasar a su cuaderno, ¿ok? Muy bien. Siguiente formato. Este va a ser muy útil cuando nos toque hablar de algún personaje. Entonces, para saber qué información necesitamos recabar, vamos a usar este. Biografía, ¿ok? Muy bien. No me animé a dibujar, soy pésima dibujante, pero ahí está. Ok. Al centro vamos a poner una imagen o una foto de la persona a la que vamos a biografiar y vamos a recopilar la siguiente información. Número 1, hechos sobre su infancia. Siempre que hagas una biografía tienes que tomar todos los aspectos de su vida, empezando desde la infancia. Yo he pedido algunos ejercicios de biografías y siempre empiezan con otra cosa que no es la infancia. Hay que hablar de la infancia un poquito, ¿ok? Porque forma parte de la vida de las personas. Después, hechos interesantes sobre esta persona. Aquí van a hablar sobre por qué esa persona es mencionada, o más bien, por qué se considera que se debe hacer una biografía de esta persona. ¿Ok? Eso es lo que van a escribir ahí sobre esta persona, sobre este personaje, las cosas que hizo que son importantes, alguna aportación, algo que haya sucedido en su vida que, vaya, marque el dato que sea necesario resaltar. Después tenemos los desafíos, es decir, todas las personalidades de las cuales hacemos una biografía es porque han aportado algo, pero en el proceso han tenido complicaciones. Bueno, aquí en desafíos vamos a anotar qué obstáculos encontró para llegar a esa meta. Y tenemos aquí logros, es decir, todos aquellos casos de éxito que esa persona logró conquistar para ser reconocida y pues que se haya ganado un espacio en la historia para tener su biografía, ¿no? Tenemos ahí un último espacio que dice lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y fecha de muerte. Generalmente las biografías que nos piden a veces son de personas que ya fallecieron. Si todavía no está muerto, pues entonces eliminamos esta información. ¿Ok? Pero eso es el detalle o la información necesaria para elaborar una biografía. ¿Ok? Obviamente esta es en la etapa de recopilación. Todos estos formatos son para recopilación de información y de aquí ya debe de partir tu texto en lo que la redacción en prosa que vas a realizar. ¿Ok? Entonces, ahí está. Biografía. Siguiente, ya casi terminamos, ¿eh? No se me desesperen. Siguiente formato es resumen, ¿ok? Y cómo nos hubiera servido para realizar resúmenes, ¿verdad? Luego no sabemos ni dónde vamos. Bueno, y la estructura del resumen es bastante sencilla.
Dice primero, que sería donde hablamos del libro que vamos a resumir. No sé si es un cuento, una novela, lo que sea, vamos a hablar un poco de eso. El libro fulano de tal, el libro del que voy a resumir se llama tal, el autor es tal, fue publicado en tal año, en tal lugar, y quiero resaltar los puntos importantes. A eso es a lo que se refiere. Después vamos a incluir aquí, que también dice después, en este aspecto será donde vamos a hablar sobre qué investigamos o qué descubrimos sobre ese texto, sobre esa información que es importante desarrollar en nuestro resumen. Después tenemos luego, es decir, qué conclusión tenemos para este aspecto, para este resumen que vamos a incluir o que ya expliqué de qué se trata el libro y todo eso. Bueno, ahora, ¿qué sucede? ¿Cuál es la trama? ¿En qué consiste todo esto? Y por último, hablaré sobre mis conclusiones personales respecto al libro que estoy resumiendo. ¿Ok? Este es muy sencillo, pero es de gran utilidad porque luego no sabemos cómo empezar un resumen. Así que por eso decidí incluirles ya en la casi parte final de esta clase. ¿Ok? Muy bien. Último formato. Por eso lo dividí en 2 clases, porque ya sé que es un poquito complicado. Último formato es el que nos va a ayudar en todo este proceso que estamos haciendo sobre los libros. Y también en las próximas clases de los próximos semestres que ustedes tengan, pudieran también entregármelo de esta forma. Y es el reporte del libro. ¿Ok? Ahí está. Bueno, pues este reporte del libro es mucho más común de lo que ustedes se imaginan, y no nada más lo pido yo como maestra de español, sino lo piden otros maestros en diferentes materias. Y es muy importante este reporte del libro porque aquí es donde evaluamos qué tanto o qué poco absorbiste de una lectura. Obviamente los resúmenes, ese es su propósito, medir el impacto que causaron en ti o la impresión que causaron en ti, y por eso es que se buscan. Entonces el reporte del libro va a incluir título, aquí vas a poner el nombre del libro, el autor, que es muy importante, todos los personajes que integran ese libro y el ambiente, es decir, dónde se desarrolla ese libro. Y vas a escribir primero, segundo, al último. En el primero vas a escribir pues vas a narrar cuál es la primera parte del libro, la presentación, en qué está basado, cómo se empieza a desarrollar la historia. En el segundo vas a escribir el desarrollo de la historia, qué fue lo que sucedió, cómo resolvieron el problema que se presenta en el libro, o el autor cómo resolvió ese problema. Y al último vas a escribir las conclusiones a las que tú llegaste. Si te das cuenta, el resumen y el libro tienen una estructura muy similar, pero a diferencia que el libro viene con una pequeña ficha bibliográfica, ¿ok? Más o menos, es una similitud de ficha bibliográfica. Muy bien, muchachos, pues entonces así cierro el tema del día de hoy. Esta ya es la segunda parte de formatos de textos y organizadores gráficos. La segunda parte, la última. Así que espero que estos instrumentos les funcionen a ustedes. Vamos a realizar la actividad, lo mismo que hicimos la clase pasada. Con ustedes van a pasar estos formatos a su cuaderno y van a tratar de llenarlo con alguna información. Puede ser del mismo libro, todos los demás formatos, de una manera rápida, resumida, para que ustedes tengan esto ahí. Cuenta como actividad y va a contar también como parte del portafolio. ¿Ok? Muy bien, muchachos, pues entonces me despido de ustedes. Que tengan un excelente miércoles, que tengan una buena mitad de semana. Échenle todas las ganas, muchachos, todas las pilas. Acuérdense, estamos ya iniciando la segunda mitad de nuestro semestre. Así que si no salimos bien en el primero, en el segundo, tercero y cuarto, pilas para que todo nos vaya bien. ¿Ok? Cuídense mucho, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima clase.